Diego Promencio, que está allí en Bahía Blanca. Diego, buenas noches, qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Lo mismo digo, un gusto, como siempre. Bueno, contame, Diego, en esta noche donde vos tenés un poco más de fresco allí en Bahía que nosotros, ¿por dónde vamos a andar? Bueno, hoy yo te quería hablar sobre uno de esos lugares que solamente con nombrarlo uno ya se refiere a un lugar mítico de este planeta, como es la Tierra del Fuego, ¿no? Un lugar una tierra de epopeyas, de leyendas, de miles de historias, de aventuras. Bueno, yo podría comenzar diciéndote que una de las características, digamos, de la Tierra del Fuego es que fue la última frontera que cruzó el hombre, digamos, o para mejor decir, es el último lugar que fue poblado por el ser humano, ¿no? Al último lugar que llegó la humanidad, por decirlo de alguna forma, es acá, digamos. Se calcula alrededor de 10.000 años atrás o más o menos, que se empezó a poblar la Tierra Grande, la isla grande de Tierra del Fuego. Incluso en ese momento obviamente no existía el estrecho de Magallanes, por eso el hombre pudo pasar caminando por lo que hoy es el estrecho, ¿no? Un lugar que aún es poco poblado, de los menos poblados de este país, así que dentro de todo se conserva bastante. Esto desde ya en comparación con el resto del planeta, claro, ¿no? Porque en sí también tiene algunos problemas ambientales Tierra del Fuego. Yo, sinceramente, te confieso que a mí particularmente antes de haber ido por primera vez, más allá de que yo había ido de muy pequeño con mis padres, me atrapaba como más la parte continental de la Patagonia. Vos sabés mi fanatismo por Santa Cruz. Así es. Pero digamos que año a año, a partir de que yo fui en el 2015, cada vez como que me atrapó más y ahora quiero ir todos los años. De hecho he ido todos los años a partir de ese primer viaje que hice. Incluso en el verano que viene voy a ir nuevamente a hacer una expedición con Rubén Russo, el fotógrafo que vos ya conociste. Sí, totalmente. Recorrer Tierra del Fuego no es muy fácil, digamos, o por lo menos no es muy fácil salirse de los lugares turísticos más tradicionales, que yo justamente te quiero hablar de lugares un poco más inaccesibles o un poco menos famosos o menos conocidos, ¿no? Digamos que para hablarte hoy yo quería contarte de lugares que voy descubriendo por estudiar un poco la historia de la provincia o de la isla en sí, porque obviamente que la isla pertenece a parte argentina, parte a Chile, y yo he recorrido de los dos lados. En este caso hoy te voy a hablar solamente de la parte de Argentina, o de algunos lugares que están en Argentina. Uh-huh. Y podemos comenzar por ese lugar tan interesante que es el Páramo, ¿no? Sí, es el primer lugar del que te quería hablar, el Páramo. Imagínate ya con ese nombre lo que podrás encontrar en ese lugar. Para ubicarnos un poco geográficamente, o para aquel que nunca escuchó hablar del Páramo, que es un lugar bastante desconocido, cuando uno llega a Tierra del Fuego, en realidad, obviamente, después de cruzar el estrecho de Magallanes, tiene que seguir en vehículos por tierra chilena y llega a un paraje que se llama San Sebastián, que está sobre Ruta 3, a unos 80 kilómetros, calculo, al norte de Río Grande, y ahí en general la gente empieza a bajar, digamos, siguiendo para el sur, para las principales ciudades que son Río Grande, Tolwyn o Ushuaia. En general nadie va para el norte, porque para el norte no hay ninguna población. Pero sí está el Páramo, justamente. El Páramo, que es un lugar donde sucedieron algunas de las historias más increíbles de la Patagonia fueguina, llamémosla así. Uh-huh. Llegar ahí no es muy fácil, como te decía, ¿no? Hay un desvío de la Ruta 3 que va para el norte, que ya empieza a ser todo de ripio,
el ripio está muy bien conservado en esa zona porque es una zona petrolera. Y bueno, uno llega, digamos, a un desvío que da para la costa, para la costa atlántica, pero cuando ahí llega el primer problema, porque cuando uno quiere entrar al desvío hay una barrera en el medio de la ruta y hay como un puesto, yo no me acuerdo, pero creo que era de Gendarmería Nacional, que no te dejan pasar porque esa es una zona, como te decía, de pozos petroleros concesionados o algo así. Y son todos caminos vecinales que van directamente a los pozos. Uh-huh. La cosa es que, bueno, después de alguna mentirita piadosa ahí, como que era periodista, fotógrafo, y que estaba haciendo una nota sobre un cementerio antiguo que estaba en el páramo, de los cuales ellos no tenían ninguna noticia, pero yo tenía un mapa muy antiguo, Tierra del Fuego, en el cual sí figuraba, así que un poco sorprendidos ellos, yo también incluso sorprendido, porque digo, están a 10 kilómetros de este cementerio antiguo y no lo conocen, y yo vengo de 3.000 kilómetros. Claro. Te dejaron pasar. Pero bueno, finalmente me dejaron pasar con el compromiso de salir rápido porque no estaba el jefe y antes que venga el jefe yo tendría que salir. Ahí, digamos, cuando uno llega al mar, esa es parte de la reserva de la costa atlántica de Tierra del Fuego, que pertenece al sistema provincial de las áreas naturales de la isla. Vos te vas a preguntar por qué me interesa un lugar absolutamente desolado. Imagínate que es casi todo pedregullo, y después nada, todo bien estepa desértica como es el norte de la isla de Tierra del Fuego. Pero bueno, acá a esta zona llegó después del enterarse de la fiebre del oro que se había desatado a fines del 1800 en el Cabo Vírgenes. Empezaron a llegar personajes de todo el planeta, ¿no? Entre esos llegó un rumano, que después se hizo muy famoso, un ingeniero en minas que se llamaba Julius Popper, personaje bastante controvertido en la historia de la Patagonia fueguina, digamos, con muchos admiradores, pero más detractores todavía. La cuestión es que Popper había recorrido buena parte del mundo y al visitar esta zona se dio cuenta que él podía extraer oro. Y bueno, un tipo muy hábil, muy relacionado con la alta alcurnia de Buenos Aires, da una conferencia en el Instituto Geográfico de Buenos Aires y logra fundar una compañía que se llama la Compañía Anónima Lavaderos de Oro del Sur, con los aportes de la alta sociedad porteña, y finalmente, bueno, instaló el campamento minero y llegó a producir más de medio kilo por día de oro. O sea que para esa época era una cantidad más que importante. Obviamente, imagínate que para esa época, en Tierra del Fuego, vos sabés que la Tierra del Fuego la cordillera de los Andes pasa por el medio. Uh-huh. Digamos que Ushuaia, que en ese momento recién estaba iniciándose, es la única ciudad argentina trasandina, está del otro lado de la cordillera. Exactamente. Y era donde estaba, digamos, el gobierno de la Tierra del Fuego. Ahí estaba Félix Paz, que bueno, obviamente no se llevaba muy bien porque Popper de a poco se sintió el dueño del norte de la provincia, incluso se organizó su propia guardia, o sea, como un ejército. Empezó a imprimir sellos postales con su cara y con su nombre. Acuñó moneda. Hizo monedas, pero las monedas no solo que las hizo él, sino que en algún momento la empezó a hacer la Casa de Moneda de Buenos Aires. O sea, era bastante curioso porque en todo el país existía el peso y en Tierra del Fuego existía el popper, claro, que era una moneda de curso legal, ¿no? De oro, ¿no? Obviamente que hoy por hoy esas monedas y esas estampillas son muy cotizadas, quedan muy pocas, por supuesto. Claro. Diego, después de lo que es el páramo y toda esta historia con Popper, podríamos pasar a lo que es la misión de la Candelaria, que también es otro de los lugares poco conocidos y que podemos recorrer en este momento, ¿verdad? Sí, déjame terminarte una cosita de Popper. Sí. En las fotos que yo te pasé, que hay como unas vías de tren, una trocha muy angosta, sí. En realidad
O sea, yo lo que fui a buscar, además del cementerio, era el antiguo campamento, que se decía que en esa zona se podían encontrar algunos restos, y yo encontré estos, por lo cual en ese momento me sentí medio como, viste, que estaba descubriendo la tumba de Tutankamón. Claro. Finalmente, años después, me doy cuenta que esas vías en realidad pertenecieron a otra estancia, hay una estancia que se llama Cuyén, que sacaban sus mercaderías por ahí, pero habían utilizado todos los restos de Popper para hacer esas vías. O sea que en cierta forma eso que está ahí perteneció, o parte de eso seguramente perteneció a la historia de Popper, ¿no? Que es un personaje muy interesante podríamos hablar que se merece un programa especial, exactamente. Sí, totalmente. Bueno, ahora sí, nos vamos a la misión de la Candelaria, la segunda etapa en este viaje de esta noche. La misión, bueno, nosotros hemos hablado alguna vez de la misión que se llama Nuestra Señora de la Candelaria, que está al norte de Río Negro. De Río Grande. ¿Diego? Hola, Diego. Hola, ahora sí te escucho, a ver. Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Nos decías que esta misión está al norte de Río Grande. Sí, en realidad está a poquitos kilómetros, como si fueran casi las afueras de Río Grande. Exactamente. Es anterior a la fundación de Río Grande, incluso. Sí. Fue fundada a fines del 1800 por el Monseñor Faniano, ¿no? Bueno, ahora está el lago Faniano, que es el lago más grande de ahí de Tierra del Fuego, en honor justamente a este salesiano. Si yo no me acuerdo mal, creo que es del año 1893 o 94, por ahí. Ajá. Tenía por objetivo educar y evangelizar a los Selknam, que eran la tribu aborigen más importante de la zona, que en cierta forma se refugiaron ahí ante la persecución del hombre blanco, ¿no? Que iba quitándole poco a poco su territorio, alambrándolo, y el alambre, digamos que fue un factor fundamental, porque es, digamos, el primer conflicto que tuvieron los indígenas con los extranjeros, básicamente, que eran mayormente ingleses, porque, digamos, los Selknam no conocían lo que era la propiedad privada. O sea, hay una abeja, la agarro, me la como, listo. Claro. Y obviamente que a los estancieros eso no le causaba mucha gracia. Por otro lado, era mucho más fácil atrapar una abeja en un corral que andar corriendo guanacos, que es un animal bastante complicado de atrapar. Sí. Así que ese ya fue el primer malentendido, por decirlo de alguna manera, entre el Selknam y el inglés. Obviamente que, bueno, esto no duró mucho, porque los indígenas, los aborígenes fueron exterminados casi totalmente, más allá de algunas mezclas o algunos mestizajes, la tribu desapareció totalmente. Así que luego de esto la misión esta de la Candelaria se transforma en una escuela agrotécnica en la que estudiamos a los chicos en el secundario de todo el sur argentino, sobre todo, y algunos chilenos incluso también, se especializan en criar en todo lo que es tareas de campo y sobre todo la cría de ganado ovino, ¿no? Uh-huh. A mí me interesaba conocer la historia de los primeros años de la misión y los edificios antiguos. Ahí hay muchos edificios que son patrimonio ya o declarados monumentos históricos. Incluso está el Museo Regional Monseñor Faniano, que está ahí mismo dentro de la misión, que para mí es uno de los más interesantes de la isla. Es un museo muy grande, tiene 2 pisos, ahí hay montones de cosas para ver, ¿no? Desde toda una serie de animales embalsamados, que yo quisiera creer que están casi todos los bichos que habitan la Tierra del Fuego, muy bien expuestos. Y bueno, y hay información de los primeros misioneros, de su encuentro con el aborigen, de cómo fue la relación entre unos y otros. Obviamente que van contando un poco la historia de la isla, el cura Alberto D'Agostini, incluso hay filmaciones de las 2 primeras décadas, sobre todo,
que son las únicas que hay de los aborígenes en su hábitat natural, o como vivían naturalmente, ¿no? con sus chozas y haciendo todo tipo de actividades que las podía filmar justamente D'Agostini, que también es un personaje muy muy interesante de la Patagonia. Así uno puede visitar un montón de edificios históricos que hay ahí, ¿no? Una de las fotos que yo te pasé es de la capilla histórica, que es la más vieja, creo, que es del 99, 1899, que está ahí está la ropa de Monseñor Fagnano, están los objetos de culto, digamos, y ese tipo de cosas de la liturgia, ¿no? de los salesianos. Bueno, hay otros edificios, ¿no? Ahí estaban también las monjas de María Auxiliadora. Están un montón de vehículos antiguos, de los cuales hemos hablado en alguna oportunidad, que están expuestos ahí, un poco abandonados, pero bueno, expuestos al fin. A mí me parece un lugar muy muy interesante para visitar, y además queda muy cerca de Río Grande, y también queda muy pero muy cerca del Cabo Domingo, que es un cabo que se mete casi adentro del mar, y bueno, a mí particularmente me encanta. Totalmente, totalmente. Es un lugar que queda muy cerca de Río Grande, que se puede acceder, que inclusive hay visitas guiadas y te llevan por todo el museo y recorres y conoces mucho la historia de que es uno de los asentamientos salesianos, cuya cabeza estaba en Bahía Blanca, justamente, Diego. Claro, exactamente. Sí, sí. Además queda sobre la misma ruta, o sea, que es imposible no verlo cuando uno está llegando a Río Grande, pasa por la puerta y es un predio gigante de varias hectáreas, donde ahora, bueno, funcionan, hacen quesos, elaboran pan, bueno, tiene un montón de actividades como escuela agrotécnica, ¿no? Y como dato de color, el gobernador electo, actual intendente de Río Grande, fue sacerdote, estuvo en esa misión y también es docente. Gustavo Melella es el actual intendente de Río Grande, que fue sacerdote, que estuvo en la misión allí, y que es también docente, y que fue electo ahora para ser gobernador a partir de diciembre de la isla de la provincia de Tierra del Fuego. Mira, yo cuando fui la última vez que entré al museo, me atendió el director. Yo ahora no me acuerdo el nombre, quizás sea esta persona y no me estoy dando cuenta. Y claro, como yo fui a un horario muy temprano, no había nadie en el museo, así que me lo tomé casi como un guía particular, personal, y me mostró y me contó un montón de cosas. Notó que yo estaba interesado y que tenía una cierta idea de lo que era la historia, así que hasta incluso me llevó a su oficina particular, me mostró la bibliografía que tenían, montones de libros. Mirá vos. Sí, una gente encantadora, por supuesto, ¿no? Diego, muy comprometido. Para que nos entre todo el recorrido en el horario, nos estamos pasando ya, me gustaría irnos hasta Puerto Almanza. Estuvimos hace unos días hablando con Lito Labia, que tiene allí un restaurante, pero contame vos de Puerto Almanza en Tierra del Fuego. Bueno, partamos de la base que Puerto Almanza es la localidad más austral de Argentina, o sea, incluso más al sur que Ushuaia. Si alguien busca un día un lugar paradisíaco, tranquilo y alejado de todo tipo de tecnología actual, este es el sitio ideal, ¿no? Por lo menos en verano, ¿no? Yo he ido en verano únicamente. Claro. Para que te ubiques, está, digamos, al este de Ushuaia, como para la zona de la punta de la Tierra del Fuego, a unos 70 kilómetros, y obviamente esto da sobre el mismo canal de Beagle. Digamos que uno saliendo de Ushuaia tendría que volver por ruta 3 y después tomar esas rutas complementarias que le llaman ellos, que tienen letras J, K, no sé muy bien. Así es. Y bueno, el lugar es muy interesante porque uno va pasando por toda una parte de bosques y se puede empezar a ver los diques que arman los castores, que son la plaga de ahí de la isla.
y uno puede también empezar a ver los turbales, que son característicos ahí en la parte más del sur de Tierra del Fuego, ¿no? El turbal es como un suelo medio esponjoso, típico sobre todo de Malvinas. Acá, digamos, primeramente hubo un destacamento de la prefectura que había puesto a Argentina como una forma de vigilar la actividad marítima chilena, porque esto está justamente enfrente a Puerto Williams, así que ahí lo primero que hizo el Estado fue poner justamente un destacamento de la prefectura, y incluso están todavía los cañones apuntando todos hacia la ciudad de Puerto Williams. Algunos más nuevos se ven que en distintas, deben ser de distintas épocas, porque hay algunos muy oxidados y otros algunos te diría que están como para usar. Se llama Puerto Almanza este lugar por un antiguo aserradero que había ahí, pero el pueblo en sí, que ni siquiera te diría que todavía es un pueblo, porque debe haber unas 120 personas, debe haber unas 30, 40 casas, como mucho. Sí, como mucho. Es digamos, todavía es un caserío, sin que suene despectivo ni mucho menos, porque el lugar, ya te digo, me encantó, es hermoso. Pero bueno, digamos que a partir recién del año 2000 o de este siglo se empezó a poblar un poco, y básicamente viven pescadores artesanales. Exactamente. Y que se dedican básicamente a la centolla, que es, digamos, es el plato principal en Ushuaia y en la zona. Y bueno, tienen como unas camas en la playa de hechas, no una cama, para que se entienda, son como unas plataformas de madera, de las cuales cuelgan unas sogas y se van criando ahí las cholgas, los mejillones y otros frutos de mar, que son los que ellos van juntando, y es básicamente la principal producción que tiene el lugar. Yo acá fui en auto porque queda de pasada como para ir a Harberton, que es la estancia que sigue, creo, o una de las próximas. Y también acá llegué este año en el velero. Nosotros paramos con el velero cuando hicimos la expedición a la Era de los Estados, paramos en Puerto Almanza. Por eso hay algunas fotos que se ven como desde el agua. Claro, exactamente. Tiene algunas particularidades este lugar. Por ejemplo, ahí no hay telefonía y lo que es internet llega todo de Chile, por lo cual ellos dicen que viven en modo avión, porque toda llamada que hace se les factura del lado chileno, entonces andan siempre con los teléfonos de esa manera. Claro. Esto, mirá, lamentablemente no hablé mucho con la gente del lugar, pero me encontré con un motoquero uruguayo, Franco Martín, que recorría la Argentina hacía muchos meses, y fue el que me contó varias cosas de ahí, estuvo varios días ahí. Por ejemplo, este es el último lugar donde se vio el Ara San Juan, por eso la escuela tiene el nombre ahora de 44 Eres del Ara San Juan. Así se llama, y es el único lugar que tiene wifi. Sí, bueno, ahora como noticia de último momento, Diego, de los últimos tiempos, es que va a quedar comunicado con Ushuaia a través de un camino costero que se está construyendo. Sí, yo lo vi en construcción. Claro. Lo veíamos desde el barco, justamente, que nos llamaba la atención. Es un camino costero que va a unir Ushuaia con Almanza y seguirá hasta Harberton. Sí, ahí está la gente a favor y la gente que está muy en contra de que el camino ese, pues la idea del camino, o por lo menos la idea que tienen algunas personas en Ushuaia sobre todo, es que el camino siga hasta la península Mitre, que creemos, digamos, los que amamos la Patagonia, que es el último lugar virgen que queda en este país, y estamos todos totalmente en contra de que haya un camino ahí para que no la terminen de arruinar. Totalmente. Diego, nos quedan 4 minutos para visitar la estancia Harberton, que tiene toda la historia encima. Exactamente. Bueno, pues yo te lo he dicho alguna vez, Harberton para mí es uno de los lugares favoritos de la Patagonia. Me encanta hablar de este lugar y contar un poco la historia, más allá de que yo no soy un experto ni mucho menos, ¿no? Pero me la han contado ellos mismos varias veces, porque he ido varias veces. Te podría decir que lo primero que te puedo contar es que esta es la primera estancia de Tierra del Fuego.
fundada por Thomas Bridges, que era un inglés, que bueno, que había sido huérfano, había sido encontrado en Inglaterra y por un anglicano, un misionero, y lo llevaron a Malvinas, y cuando la misión anglicana se disolvía o se volvía para Inglaterra, él se quiso quedar y se fue a Malvinas, creo que a los 18, 20 años, con su mujer y su hija recién nacida, o sea que son los primeros habitantes blancos de la Tierra del Fuego. Exactamente. ¿No? Y bueno, la historia obviamente que de Thomas Bridges es increíble, pero como que por ejemplo hizo el primer diccionario inglés, Jagan, y fue el que él hizo algo parecido a lo que era la misión salesiana en Río Grande, fue su estancia, ¿no? Muchos aborígenes se refugiaban ahí. Bueno, por todo esto y por haber ayudado mucho, sobre todo a los náufragos en esa zona, en una época de que los naufragios eran una cosa muy común, el Congreso argentino le reconoce toda su labor y le dona, porque él, digamos, la primera estancia estaba en la parte, lo que hoy es Ushuaia, y le donan creo que unas 20.000 hectáreas, y que están como unos 80, 90 kilómetros de Ushuaia, más para el este también, pasando un poco más Puerto Almanza, y ahí funda Harberton, que se llama así porque era la ciudad de Inglaterra donde había nacido su esposa. La estancia sigue estando casi tal cual, no te digo de la fundación, pero todos los edificios son viejos y algunos son patrimonio, y sigue perteneciendo, y siempre perteneció a la misma familia, a la familia de Thomas Bridges. Actualmente está hasta la 6ª generación en continuidad, digamos, desde aquella época. Hoy es una estancia básicamente turística, ¿no? Originalmente, obviamente, era una estancia que se dedicaba al ganado o a la cría de ovejas, no para lana y esas cosas. Bueno, te podría contar un montón de cosas más. Ahí yo conocí, te conté la última, creo que en el último programa, que conocí a Natalie Goodall, que era la mujer del actual dueño o al administrador actual, porque digamos que la estancia ya pertenece a los descendientes de los 5 hijos de Thomas Bridges. Entonces, bueno, los dueños son varios, pero el principal ahí era Goodall, que es uno de los descendientes, y se había casado con esta bióloga americana, de la cual estuvimos hablando, y bueno, falleció hace 2 años, creo, una cosa así, o 3. Bueno, hay de todo para ver ahí, ¿no? Todo antiguo, desde el cementerio, desde el auto que usaba Thomas Bridges o sus descendientes, barcos que han hecho ellos de madera hecho a mano, bueno, montones. Está el museo, el que yo te conté el otro día, el Acatuyún, creo que no recuerdo nunca bien el nombre. Acatuyún, sí. Bueno, fundado justamente por Natalie Goodall, que es un museo de mamíferos y aves todas de la zona, y eso. El lugar para mí es como la muestra, o sea, una muestra importante de lo que fue la historia de Tierra del Fuego, ¿no? Incluso mi libro favorito de todo lo que es la literatura patagónica es el último confín de la Tierra, escrito por Lucas Bridges, que es uno de los hijos de Thomas Bridges, el fundador. Un libro premiado a nivel internacional, sin duda, como te decía, mi libro favorito patagónico. Exactamente. Diego, se nos termina el tiempo para este viaje que hemos propuesto en esta primera parte de estos lugares de Tierra del Fuego, porque vamos a tener una segunda parte por otros lugares también. Sí, un montón de lugares, podríamos hacer 1 más, o 2 más, o 3 más, cuantos vos quieras. Bueno. Pero seguramente por lo menos una segunda parte vamos a hacer. Hay muchos lugares muy interesantes como para hablar y contarte un poco. Diego, saludos para toda la audiencia que tenés vos allí en Bahía Blanca y en otros lugares
de la Patagonia, nos están viendo y escuchando en Ushuaia, en Tolwyn, en Río Gallegos, en Comodoro y en Madryn. No sé si vos tenés noticias de alguien que nos esté viendo en otro lugar. Bueno, a mí me llegan mensajes de varios lugares porque yo estoy en varias páginas patagónicas y siempre publico hago la publicidad del programa. Y bueno, mucha gente me escribe y me pregunta cosas antes de que empiece el programa incluso. Pero bueno, déjame decirte que sobre todo si hay gente de Ushuaia o de Tierra del Fuego escuchando, más allá de lo que yo pueda contar, digamos, algunas son opiniones, humildemente hablo sobre sus lugares porque yo no soy un experto de lo que hablamos hoy de la Tierra del Fuego. Es un lugar que me encanta y bueno, espero que lo tomen con el mayor respeto de todo lo que yo fui contando. No puede ser que algunos datos se me escapen o que no sean los principales para contar. No, es mi visión de viajero, básicamente, lo que yo estoy contando. Exacto, es un diario de viaje el que estamos compartiendo, y sobre todo por lugares que no son muy conocidos, que no son tan turísticos de Tierra del Fuego. Diego, te agradezco muchísimo, un abrazo grande. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar con Tierra del Fuego. Bueno, como siempre te agradezco tu generosidad para hacerme partícipe del programa y bueno, te mando un abrazo grande a vos, a todo el equipo y a toda la gente que sigue el programa.